Básicamente lo que Papert dice es que el ordenador sirve para crear un micromundo, un pequeño laboratorio en el cual el niño o quien está aprendiendo puede cometer errores, puede tomar riesgos, puede probar qué pasa si hago esto, ¿no? Y esto se aplica al ordenador y se aplica a los juegos en general. Les voy a mostrar un ejemplo. Estas son dos fotografías de alcantarillas que tomé aquí en Sevilla ayer. Y bueno, en principio una es circular y la otra es un cuadrado. Y parecería que más o menos son la misma cosa, ¿no? Sin embargo, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en alcantarillado. No. Bueno, si yo fuera un burócrata que tengo que encargar a hacer las alcantarillas de Sevilla, quizás por un tema estético elegiría la segunda. Pero si yo fuera un obrero que trabajara en las alcantarillas, obviamente voy a elegir la primera. ¿Alguien sabe por qué? Es un tema de diseño muy simple, pero que es difícil hasta que uno no lo sabe, hasta uno que no lo explican, normalmente yo no lo sabía. Es muy sencillo. Las alcantarillas cuadradas, esta parte es más pequeña que esta, por lo tanto se caen. Y cuando uno es obrero y se le cae la alcantarilla al fondo, pesa más de 20 kilos. Hay que subir con una mano y con la otra ir por la escalera. Esa experiencia hace que cualquier obrero que haya trabajado en esto, si le dan a elegir entre las dos, obviamente va a elegir esta porque no se caen para abajo. Y sin embargo no es obvio, es una cosa que solamente se aprende por la experiencia. ¿Ah? Yo les puedo contar esta anécdota y quizás ustedes la recuerden y quizás dentro de 15 años sean concejales o o den un golpe de Estado y decidan las alcantarillas de la ciudad donde viven, que es por la razón por la cual la gente da golpes de Estado. Pero si ustedes sufrieron en carne propia el tener que acarrear una alcantarilla tan pesada, se van a acordar toda la vida. Y el videojuego nos permite un poco hacer eso, ¿no? Nos permite tomar, como decía, meternos en los zapatos de alguien y utilizar la experiencia. ¿Ah? Es una simulación de mundos en el cual perfectamente yo puedo crear un juego de entrenamiento y sin que nosotros seamos obreros, si realmente todo el tiempo están teniendo que acarrear alcantarillas cuadradas, van a aprender esto bastante fácil. Ahora bien, muy brevemente, Brecht, dramaturgo alemán, básicamente lo que él le interesaba era que la gente conectara su realidad social con lo que está pasando en el escenario, y para eso él lo que quería era romper lo que se llama inmersión en videojuegos. Quería romper con ese trance en el cual entra el espectador del cine tradicional, perdón, del teatro tradicional. Entonces para eso lo que hacía era mostrar un poco la tramoya, mostrar un poco los hilos que manejan el teatro, explicitar, constantemente hacerle acordar al espectador de que esto era una representación. Los juegos hacen un poco lo mismo, pero por naturaleza. Les voy a mostrar un ejemplo. Este es un juego comercial que desarrollamos nosotros de la Guerra de las Galaxias el año pasado en mi estudio. Y básicamente es un juego modelizado un poco en el Super Mario, ¿no? El clásico de los años 80, que funciona de la siguiente manera, esa estructura. En estos juegos uno juega el primer nivel, ¿no? Y aprende una estrategia, ¿no? De utilizar un arma, por ejemplo. Y esa estrategia le sirve para todos los monstruos del primer nivel. Cuando pasa al siguiente nivel, tiene que usar la misma estrategia, pero de golpe se da cuenta que funciona, pero hasta cierto punto, no sirve para todo, entonces hay que adaptarla, ¿no? Y quizás combinando eso con otra, saltar y pegar al mismo tiempo. Y ahí sí funciona y hace todo ese nivel, y el tercer nivel vuelve a introducir un cambio. Nunca es radical, nunca es, siempre se puede utilizar lo que ya se había aprendido antes, pero hay que adaptarlo a la situación nueva. ¿Por qué funcionan también los videojuegos? Porque una de las cosas que sorprende, sobre todo a los educadores, es que los videojuegos son realmente muy complejos y los niños los aprenden muy fácil. Primero, porque los niños están interesados, porque les hablan a ellos, pero además porque están estructurados de una manera en la cual el aprendizaje, a diferencia de lo que pasa en la escuela o en los lugares tradicionales de educación, equivocarse es parte del proceso y está aceptado. Yo en la escuela me equivoco y me ponen un 0 y voy llorando a mi casa con el carnet de notas. En un juego me equivoco y digo, ya sé, no es de esta manera, es de otra manera. Y voy cambiando y adaptando, ¿no?, a un mundo cambiante las cosas que he ido aprendiendo. ¿Tá? Perder no es cosa mala en el juego, es parte del juego. Les voy a mostrar dos ejemplos, entonces,
de cómo alienar, que era el término que bueno, en realidad Brecht usa una palabra larguísima en alemán que no lo vamos a decir, pero cómo hacer para sabotear un poco la lógica interna de los juegos. Este es un juego que hicimos en mi estudio sobre calentamiento global para niños, en el cual, por ejemplo, hay fábricas de bicicletas, entonces uno va con el globo, coge las bicicletas, las lanza a la gente que está esperando el taxi, la gente se va en bicicleta y contamina menos, ¿no? Una simplificación. Lo que sucede es que en los niveles más avanzados como las fábricas verdes, las fábricas de soluciones ecológicas empiezan a contaminar, se les rompen las chimeneas. Y entonces los niños primero no saben qué hacer y después descubren que hay maneras de mejorar tecnologías para mejorar todavía las fábricas verdes. La idea era, primero, enseñarle la parte básica, o decir, bueno, tenemos tecnologías que contaminan, hay que buscar una solución, pero después que no se quedaran en eso, que no solo por pensar por marketing, bueno, esto es verde, entonces por lo tanto es bueno, sino mostrar que el mundo es un poco más complicado y que las cosas que contaminen menos no quieren necesariamente decir que no contaminen. Pero esto es dentro de la lógica interna del juego. Esto es, como les decía, como el ejemplo del Super Mario. Vamos a ver otro ejemplo de un juego que hicimos, está en newsgaming.com, es un juego bastante antiguo, sobre la guerra contra el terrorismo. Este es un juego en el cual el jugador, hay un pueblo de cercano oriente con terroristas y civiles, y el jugador tiene que intentar matar a los terroristas. Lo que sucede es que cuando trata de matar a un terrorista, en vez de disparar una bala, dispara una bomba, y accidentalmente se produce el mal llamado daño colateral, mata civiles. Cuando mata civiles, los civiles, ¿ves? Aquí murieron civiles, viene la familia y se pone a llorar y se transforma en terroristas. Entonces, cuanto más civiles se matan, más terroristas se crean. A los 30 segundos, la pantalla está llena de terroristas y el jugador se da cuenta de que no hay manera de ganar, ¿no? Que lamentablemente el tiempo dio la razón un poco. O sea, esto no es una cosa original, esto básicamente es la violencia que genera violencia. Pero utilizando el lenguaje, o sea, saboteando las expectativas del jugador. El videojuego y los juegos por naturaleza son ganables. El jugador entra diciendo, este problema tiene solución. Y sin embargo, con las herramientas que le estamos dando al jugador aquí, con las bombas, se da cuenta, según la edad, ¿no? Si es mayor de 30 años, le lleva 5 minutos. Si tiene menos de 15, dice, tira una bomba y dice, vale, se llena la pantalla de terroristas. Muy bien. Pero bueno, es un tema de edades. Entonces aquí estamos, una de las cosas también que saboteamos a nivel de estrategias es que no se puede disparar constantemente tampoco. Eso a los jugadores tradicionales los frustra mucho.